Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Mira, yo veo finalmente, antes de nosotros entrar al tema en cuestión, que la necesidad que tenemos los dominicanos de organizar nuestras estadísticas, de organizar nuestras, digamos, la data, los datos, es la manera correcta, ¿no? La data. Los datos epidemiológicos. Cada día es fundamental, doctor Signi Espinosa. Así mismo es. Si usted busca en cualquier lugar de La Mancha, como diría Miguel Cervantes Saavedra, en cualquier país del mundo mínimamente organizado, usted va a encontrar que la realidad es del cielo a la tierra, diferente a la que nosotros exhibimos. Usted busca en el mapita, entre ahora mismo y usted va a ver en rojo prácticamente Puerto Rico, que está al lado de nosotros. Nosotros aparecemos ahí con un colorcito variado. Haití aparece sin datos prácticamente, con el tema COVID, y todo eso obedece a que nosotros tenemos un subregistro altísimo. De manera que yo insisto, vamos a tener cuidado, mucho cuidado con el tema de los datos estadísticos en medio de una epidemia, porque nosotros podemos estar luego contando fallecidos a retrospecto y los números no nos van a cuadrar. Porque en el momento en el futuro en que nosotros empecemos a ver realmente quiénes fallecieron de lo que finalmente fallecieron, puede ser bastante. Entonces vamos a tener mucho cuidado y vamos a controlar sobre todo a esa población, que se evite la cuarta medida que dicen los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Óiganlo bien, los Centros de Control y Propagación de Enfermedades, así se llaman los CDC, esas son las siglas de esa idea, es usted use mascarilla, distanciamiento, aléjese, usted para allá y yo para acá, lavado de las manos, y la cuarta y más importante, evite multitudes. Aglomeraciones. Mira, inclusive, Amaury, el director de epidemiología de salud pública dijo que una de las causas del aumento de la mortalidad que se ha visto es que se están retrasando los reportes debido a la burocracia de la OPS, que exige ciertos parámetros. De cualquier manera, se piensa que ese aumento de la mortalidad, muchos de esos muertos sucedieron hace 2 o 3 semanas y ahora es que se está reportando. Pero son unas cifras de verdad que creo que no sé si tú lo tienes ahí, Amaury, creo que en 20 días, 18 muertos, algo así, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos un problema, y mira el tema, el asunto, o sea, un problema de datos. Los datos hay que saberlo manejar. Usted entra a mira, la página esta de este periódico, de New York Times, tú entras y tú ves el mapa de los Estados Unidos y tú puedes cliquear en cada provincia y te va a decir cómo está el condado, por ejemplo, de Idaho, en Texas, te va a decir cuántos Wyoming, casos hay. Kentucky. Por cada región. Entonces, eso lo podemos hacer, porque eso simplemente es reportar los casos que usted tiene. Y hay que hacer rastreo. Reportarlo a tiempo. Y a tiempo. Y decir que los muertos corresponden a aquel tiempo. ¿A qué época? Pues a la época. Porque el que se muere, ¿qué hay que hacer cuando usted se muere? Hay que enterrarlo. Hay que levantar un acta. O como le decían a Trujillo, jefe, Trujillo dijo que tenía un problema y si yo me hubiese muerto, bueno, jefe, había que enterrarlo. No, a los 3 días hiede. Eso se lo dijo Darío Contreras. Darío Contreras, antes de operarlo, que Petán le preguntó, jefe, ¿y si Trujillo se muere? Sí, mi hermano, a los 3 días hiede. Sí. Y lo hicieron secretario de Salud Pública porque le operó un antrax a Trujillo, que el doctor que era secretario de Salud Pública, Benson, no se atrevió a operarlo, y Darío Contreras dijo, no, yo lo opero, y si se muere a los 3 días hiede. Lo hicieron secretario de Salud Pública, Darío Contreras, por eso.
yo creo que se la jugó ahí. No tenía coco de agua. Con ese sátrapa. Mira, Mauri, eso que tú estás diciendo de cuáles son los países que han mejorado mejor la pandemia, Corea del Norte, Israel, Suecia, y todos han hecho hincapié en esas tres cosas que tú dices: distanciamiento, evitar la aglomeración, el uso obligatorio de mascarilla y el lavado de manos. Ahí no hay tutía, como dice la gente. O sea, esos son parámetros que están hechos científicamente. Lamentablemente, hasta ahora no se ha inventado nada para evitar la propagación. Y la propagación está en aumento en nuestro país y en el mundo. Hoy reportó Blasio, el alcalde de Nueva York, que se acabaron las vacunas en Nueva York. Yo solamente pensé en República Dominicana. Si en Nueva York se acabaron las vacunas y han tenido problemas, él inclusive está pidiendo que le den 100,000 vacunas de la segunda dosis. ¿Cómo será eso en nuestro país? Siempre me acuerdo de ti que tú dijiste: estoy preocupado porque estoy coincidiendo mucho contigo. Tú sabes, estoy coincidiendo mucho contigo. Antes coincidía con Héctor, ahora no estoy coincidiendo con Héctor, estoy coincidiendo mucho contigo. Pero estoy preocupado. Vas bien, no te preocupes, tú vas bien. Si estás coincidiendo conmigo, vas bien. Bueno, el problema es que yo uso mis raciocinios y pienso: mira, este tiene la razón. Por ejemplo, ahí yo le di la razón a ustedes cuando ustedes decían lo que yo no estaba de acuerdo, que ustedes decían: ya no vale la pena más el confinamiento, porque el confinamiento sin las medidas del lugar no servían. Ahí ustedes tenían razón y la prueba está ahí. En ese momento yo pensaba que el confinamiento es parte de evitar el COVID, pero no es solamente el confinamiento sin las medidas preventivas de evitar la aglomeración, el control de los hoteles, el control del transporte público, los supermercados, los bancos. Óyeme, ahí se junta gente, Amaury. Así es. Bueno, pero yo pienso, Signy Espinosa, que vale siempre la pena que las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos llaman, hay personas ya están marcándonos acá a este recetario, doctor Guerrero Heredia, en Rumba 98.5, aclarar las cosas y decirlas de una buena vez y decirlas claras, claro y pelado. Nosotros tenemos que evitar las multitudes, todas esas personas que están en los barrios, en las esquinas, en los ensanches. Nosotros siempre hablamos de los barrios. Usted vive en el Evarito Morales, usted vive en el Naco. Si por ahí hay un colmado, en Naco hay colmado. Sí, en Naco hay colmado. Hay colmado, hay como 3 o 4. No son muchos, pero usted se encuentra ahí con gente. Pero hay poca, lamentablemente no es ahí que ellos se juntan. No, pero se juntan. Ahí tú ves gente de los muchachos que bajan de los edificios y se juntan. Sí, bajan. ¿Por qué? Porque yo vivo por esos sectores que te mencioné. Sí, y donde hay un colmadito, tú encuentras gente que está también chupando sin mascarilla y pegándose uno con otro como si vivieran todos juntos. Y ese es un problema. Claro, se exacerba, se va a la enésima potencia cuando tú lo ves en los barrios, cuando tú lo ves en San Carlos, cuando lo ves en la Yagüita del Pastor en Santiago. Ahí se ve más gente. Pero tú sabes qué pasa en Naco, en Piantini. Por ejemplo, tú sabes qué sucede, que hacen fiestas en cerrados en los apartamentos, porque yo vivo en Naco y hay un edificio de unos jovencitos que están atrás de mí que semanal hacen 3 y 4 fiestas. Así inclusive llamaron a la policía y la policía dijo: no, nosotros no nos metemos en eso. Un vecino llamó a la policía y dijo: no, ahí no están haciendo bulla, porque cuando vino la policía ellos apagaron las luces, apagaron todo y la policía no encontró. Ese mismo fenómeno se está dando en España. El que ve televisión española, el otro día pasaron el caso de una artista famosa española, yo no la conozco, que esta señora tenía un fin de semana completo y se dieron cuenta las autoridades de lo que estaba ocurriendo dentro de esa propiedad, una propiedad grandísima, por la basura que sacaban los empleados. Las botellas de champán, de vino y todo esto. Entonces se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí y bueno, pues entonces lo que hicieron fue que con una orden entraron y allanaron. O sea que la mujer estaba metida en fiesta. Estaba en orgías y todas esas cosas se dan a nivel de la clase alta. Inclusive hubo un actor muy famoso, Bruce Willis, que entró a una farmacia sin mascarilla y la gente la sacaron de la farmacia. Sí. Y le dijeron, entonces él pidió perdón con un pañuelo, pero hay un grupo de gente que son contra la mascarilla. Óyeme, contra la mascarilla y contra la vacuna. Y en Estados Unidos tú tienes que los lugares que tienen
más incidencias son precisamente esos lugares de Texas. En este momento tú entras ahí y está todo en rojo en el mapa. Búsquenlo en el mapa de los Estados Unidos. Diga usted. Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, buenas. Ya no sé. Sí, le habla Martín de acá de Oklahoma. Ahora mismo llegando a Texas. Oklahoma. Sí. Hablando de Texas, voy llegando a Texas ahora mismo, en unos minutos. ¿Cómo anda eso por ahí? Ok, te voy a dar unos datos. Sí. Yo he venido siguiendo la cantidad, los updates, la cantidad de contagiados desde marzo a la fecha, tanto en República Dominicana como acá en Oklahoma. Nosotros aquí en Oklahoma somos 4 millones y pico de personas. Exacto, estamos hablando de que Oklahoma es más o menos como la población de la capital, Santo Domingo. Sí. ¿Qué hay ahí? Exactamente. ¿Qué sucede? El día 8 de enero, Oklahoma tenía totalizado 326,000 casos ya positivos desde marzo a la fecha. Dominicana tenía 177,000 contabilizados desde marzo a la fecha. Sí. Allá somos 11 millones, casi, aquí son 4. Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy de acuerdo con el doctor Héctor. ¿En qué sentido? De que la targa, como él dice, sí tiene sentido. El caliente tiene sentido. La ventilación tiene sentido. Por ejemplo, yo me contagié del COVID en una reunión que tuvimos en la casa de mi hijo, en un apartamento. Habíamos como 12 personas. ¿Aquí o allá? Aquí en Oklahoma. En Oklahoma, sí. ¿Qué sucede? Habíamos alrededor de 12 a 13 personas en ese apartamento. Sí. Salimos 10 contagiados. Bingo. ¿Qué pasa? La ventilación aquí es 0 en los apartamentos y en las casas. No. Por las temperaturas, por el estilo de vida de acá. Sí, papá, óyeme, te voy a decir algo, escúchame antes de que sigas. Oye bien, el punto es que Oklahoma tiene 4 millones de habitantes y tiene 300,000 casos positivos identificados. ¿Tú sabes por qué? Hasta el día de antes de ayer teníamos 376,000. ¿Tú sabes por qué? O sea que... Escúchame. ¿Tú sabes por qué? Porque hacen pruebas, hacen rastreo, porque se mantienen activos. Aquí nosotros hemos tenido problemas para hacer las pruebas de manera consuetudinaria. Entonces, eso es así. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ven, o sea, es indiscutible que nosotros hemos estado haciendo las puntualizaciones, porque estos no son inventos nuestros. Las organizaciones, como el caso de la OPS o la Organización Mundial de la Salud, establece, mantengan, o sea, eviten multitudes. Inclusive una de las formas más frecuentes de contaminación que ha sucedido últimamente son las reuniones familiares. Claro. Si hay más de 6 personas en la familia, deben usar mascarilla. Y si se pueden juntar menos de 6 personas, mejor todavía. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, trastornos de el habla, tartamudeo y otras hierbas aromáticas. Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, nos va a hablar de algo que se llama la tartamudez. Pero en los barrios le dicen lo gago. El gago. Inclusive hay un rey muy famoso. Una película. Bueno, pero era una realidad que él era gago y logró recuperarse con terapias del habla y eso. ¿Cuál es la causa principal de la tartamudez, doctora Amaury García? Mira, pues ocurre que lo primero es que este tema es un tema que básicamente quien en el día a día trata el tema de la tartamudez está vinculado mucho con la neurología pediátrica, porque habitualmente pues aparece en los niños. Entonces, uno de los profesionales con que usted, que nos escucha, que nos sigue, que está pendiente del contenido de este recetario de cada día, debe tener en cuenta es el hecho de que ese es el profesional de referencia. O sea, si usted piensa en que su niño necesita ayuda, entonces la persona indicada para
estos asuntos es el neurólogo pediatra. ¿Ok? El neurólogo pediatra. Otro profesional, y por ahí, y voy dando con esta respuesta, Signy, voy entonces orientando dentro de causas, ¿verdad? Otro profesional es el psiquiatra, también pediatra. El psiquiatra infantil. Nosotros entonces tenemos ahí algo por donde ir tocando. ¿Qué ocurre? Que existe un problema para producir la fluidez de la palabra, y eso puede estar en varios renglones. Un renglón es el trastorno ligado con lo genético. Esto no significa que si usted es gago, binariamente, o sea, 2 más 2 es igual a 4. No necesariamente el papá que es gago, el niño. Entonces existe un componente genético. Existe un componente también desde el punto de vista neurológico. Afecciones de áreas del lenguaje, donde ahora yo le voy a ampliar un poquito de este aspecto, de las estructuras que sirven para producir la palabra, se alteran. Otro aspecto tiene que ver con el aprendizaje. El niño, por ejemplo, que ve, que escucha a su hermanito que es tartamudo, aprende a tartamudear. En el medio, el papá, en fin, entonces tiene un componente también que se aprende. Y existe también el factor de el estrés, los niños que son abusados desde el punto de vista de las agresiones verbales. Todos estos fenómenos influyen a que se pueda desarrollar el trastorno de la fluidez de la palabra. Pero a veces los neurocirujanos de adultos, pueden tener un paciente que haya tenido un traumatismo cráneoencefálico, que se produzca la tartamudez y ustedes lo puedan corregir quirúrgicamente. Bueno, en el caso de el trauma, habitualmente produce un tipo de trastorno del lenguaje que no es precisamente la tartamudez, aunque también puede aparecer que una persona después de un trastorno de tipo traumático, de tipo oncológico, o sea, una tumoración en zonas de las zonas de la producción de la palabra, que la tenemos específicamente en un lado, que lo vamos a decir ahora mismo, del cerebro específico. También en problemas vasculares pudiera producirse trastorno del lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? El lenguaje, habitualmente, nosotros tenemos que se puede trastornar, se puede, digamos que, perturbar de dos formas. O porque tenemos problemas para entender, o porque tenemos problemas para expresar. Entonces, a esos trastornos se les da el nombre de afasia. Afasia. Esa es la palabra. Cuando el problema es para producir la palabra, entonces hablamos de la afasia de tipo motora. Cuando las personas no pueden entender, pero sí pueden producir la palabra, no tienen problema para hablar, pero sí para entender, se habla de la afasia sensitiva. ¿Por qué se produce, por ejemplo, en el caso particular de estas dos condiciones que hemos señalado? Se va a producir porque existe una afección en el lado izquierdo de nuestro cerebro, en el llamado hemisferio izquierdo. Hay una zona específica. ¿Qué zona es esa específica en el hemisferio izquierdo? Nosotros tenemos que el cerebro tiene varios lóbulos. Tiene varias regiones, ¿verdad? El lóbulo frontal. Sí, buenas, tenemos una llamada. Sí, por favor. Bueno, doctora Mauri, gracias por siempre enseñarnos ese tipo de cátedra. Hábleme de el problema que tiene el cocodrilo y otros más, que son tartamudos, pero cuando están en el micrófono, están haciendo exposición,
hablan normal. Me escucho por la radio. Sí. Otros, ¿cómo se llama? Otros expertos son los llamados foniatras. Los foniatras. ¿Verdad? Que ya con las técnicas... ¿Qué son los foniatras? Los foniatras son los expertos que tienen que ver con con el habla prácticamente. Sí, con las técnicas, ¿no? Para enseñar a la buena articulación de la palabra. Eso fue lo que le pasó al famoso rey que era gago. ¿Cómo se llamaba? El rey Jorge. Jorge IV, creo, V. Él tenía problemas y se le contrató una foniatra y gracias a esa terapia continua, él pudo hacer discurso, porque cuando comenzaba a hablar era un gagueo constante, o sea, no podía pronunciar una frase continua y logró que hablara correctamente. Inclusive, lamentablemente fue un reinado muy corto, porque murió de un cáncer de pulmón y lo sustituyó la reina Isabel. La actual, que tiene más de 50 años, han pasado... tiene más de 50 años. Más de 50 años como reina. En el trono. Bueno, y 90 y pico de años han pasado desde Kennedy hasta ahora Joe Biden han pasado por... Creo que Eisenhower, comenzó con Eisenhower. Probablemente el próximo presidente de Estados Unidos, ella también lo va y cuatro papas. Sí. Bien, mira, entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los grandes problemas que se tiene con el tartamudo es que muchas veces la dificultad que se genera era Alfred, ¿verdad? Arthur George. Que fue... Que Jorge VI. Jorge VI. Así no era, fue ni cuarto ni quinto, fue el sexto. El Jorge VI, pero su nombre era Albert Arthur George. El papá de la reina Isabel. De la actual reina Isabel. Entonces, el principal problema que se tiene, respondiéndole al amigo, es la dificultad que se tiene. El tartamudo tiene una dificultad que es para comenzar a hablar. ¿Entiendes? Para arrancar. Uno de las características que define el tartamudeo es para comenzar la palabra o la frase o la oración. Muchas veces, después que usted ha comenzado a hablar, entonces, al parecer, entonces existe, sobre todo en los trastornos que son de tipo psicógeno, que existe un trastorno ligado con un trauma. El problema es para iniciar la frase. Aló, buenas, sí. Su pregunta gracias. Para el doctor Amaury García. Sí, cómo no. Le quería decir al doctor que él no habló de la parte ambiental. Yo fui tartamuda mucho tiempo y yo soy de otro país. ¿Usted es de Argentina? Sí. ¿De Buenos Aires? Sí. Usted come bife. Me encanta Buenos Aires. Yo viví muchos años en Uruguay, donde hice mi especialidad. Iba una vez por mes a Buenos Aires porque es una ciudad espectacular. Sí, hermosa, sí, gracias por eso. Pues sí, mire, cuando yo salí de Argentina, yo tenía mucha presión de mi padre y cada vez que yo quería hablar y no podía, mi papá me pegaba. Sí. Cuando yo salí, mire que me emociono todavía. Sí. Cuando salí a los 20 años de allá, más nunca tartamudeé. Así sí, si escucha la grabación del programa, al principio decíamos que una de las causas está ligada al medio en el que se desarrolla un hijo con situaciones agresivas por parte de sus padres, de sus educadores, puede desarrollar la tartamudez. Pero qué bueno que usted lo ha recalcado. Entonces, otro aspecto importante es que, por ejemplo, en el caso del tartamudo, es la ansiedad que le genera el hablar. En el caso de este rey, del rey sexto, Jorge VI, ¿no? El problema de él era que él tenía que hablarle a un pueblo. Bueno, porque el tema era que él no estaba preparado para ser rey, porque su hermano abdicó por la duquesa de... renunció sí. al reinado y quedó en manos de su hermano. Entonces él se vio con esa responsabilidad repentina. Simpson creo que era la duquesa, porque le evitaron a él que se casara con una persona divorciada. Y entonces él eligió el amor antes
que la corona, y entonces quedó su hermano como rey. Fíjate qué historia más romántica. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el tartamudo tiene una serie, o sea, el que tartamudea tiene una serie de características. El parpadeo que hace normalmente cuando va a iniciar una frase, tú ves que el tartamudo hace unos tips, ¿verdad? Unos tips faciales. Sí, abren y cierran los ojos también. Por ejemplo, hace mucha mueca. Cierran los puños con mucha frecuencia. Existe una característica como de tener una especie de tonicidad, y hay entonces un tartamudo cuya característica. Hay algunos que mueven los pies como que zapatean cuando no pueden hablar. Así es. El recetario de